Hay historias que no se cuentan o que fueron contadas al revés. Historias que nos enseñaron a repetir como loros, sin hacernos preguntas. Pero cada tanto aparece una grieta, una voz que dice, che, no fue tan así. Déjame llevarte un ratito al pasado para contarte todo sobre María Magdalena, la que dejó un evangelio, la que fue, según algunos textos antiguos, la discípula más cercana a Jesús y la que fue silenciada por eso. La verdad es que de María Magdalena como personaje histórico se sabe mucho menos de lo que nos gustaría. No hay acta de nacimiento, ni fecha exacta, ni datos sobre su familia. No sabemos si era hija única, si tenía hermanos, si alguna vez estuvo casada. Ni siquiera sabemos su edad. Se dice que tuvo una hija con Jesús, pero tampoco hay textos que lo comprueben. Lo que sí sabemos es que vivió en el siglo I en Magdala, una localidad pesquera y comercial en la costa occidental del mar de Galilea, y la cual le da su nombre. Le decían María Magdalena porque Magdalena no era su apellido, sino un indicador de origen. El nombre significa literalmente María de Magdala. En la época de Jesús, identificar a alguien por su lugar de procedencia era común, sobre todo si había muchas personas con el mismo nombre, y María era demasiado común. Soy la primera y la última, soy la que es honrada y la que es despreciada, soy la prostituta y la mujer sagrada, soy la esposa y la virgen, soy la novia y el novio, soy ella, el Señor. Durante siglos el cristianismo oficial nos vendió un combo cerrado, 4 evangelios oficiales, 12 apóstoles varones y una línea directa entre Jesús, Pedro y el Vaticano. Fin. Pero en 1896, un académico alemán llamado Karl Reinhardt se encontró con un manuscrito antiguo en Egipto, supuestamente en un mercado de antigüedades en el Cairo. Lo que tenía en sus manos era un texto escrito en un idioma egipcio, el copto saídico. Se dice que ese manuscrito era el Evangelio de María Magdalena, aunque no hay mucha certeza sobre su autoría o fechas exactas. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué no lo leemos en misa? ¿Por qué fue ocultado durante casi 2000 años? Porque era peligroso. Y no porque hablara de brujería o de herejías delirantes, sino porque decía cosas que no iban de la mano con lo que la iglesia quería predicar, como que el pecado no existe, o que no necesitamos intermediarios para hablar con lo divino, que el camino a Dios es el camino del corazón. Eso iba en contra del poder patriarcal de la época. 3 versiones del Evangelio fueron encontradas, 2 en griego, una en copto, todas con las primeras 6 páginas arrancadas. ¿Qué decía ahí que fue tan polémico como para hacerlas desaparecer? No se sabe, pero lo que quedó fue suficiente para cambiarlo todo. En el texto, María le hace una pregunta clave a Jesús. ¿La visión se ve con el alma o con el espíritu? Y él responde, no se ve con el alma ni con el espíritu, sino con la mente que está entre ambos. En griego, esa mente se llama nous, y nous significa el ojo del corazón. Es como si Jesús dijera, no necesitas creer en algo externo, lo divino se revela cuando aprendes a ver con ese ojo que une mente, alma y espíritu. ¿Te das cuenta? No se trata ni de ver con los ojos físicos ni de creer a ciegas. Se trata de ver desde adentro, de percibir lo real con la mirada del alma, una visión directa, personal e intransferible. Eso se llama autoridad espiritual interna, y fue justo lo que el cristianismo imperial no podía permitir. En su evangelio, María Magdalena no solo recuerda las enseñanzas de Cristo, sino que también las comprende de una forma que otros discípulos no pudieron entender. Algunos textos, como el Evangelio de Felipe, incluso sugieren una intimidad especial entre ellos. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba. La palabra siguiente está incompleta, pero muchos creen que se trataba de un beso en la boca. Eso generaba celos. Pedro le dice a María Magdalena, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto, pero ¿realmente te reveló cosas que no nos dijo a nosotros? Y ella le contesta, les voy a enseñar lo que está oculto. María Magdalena fue maestra de discípulos. Imagínate, una mujer en pleno siglo I, no solo predicando, sino enseñando sobre la conexión directa con lo divino, sin sacerdotes, sin templos, sin jerarquías. Una mujer hablando de amor, de compasión, de trascender el ego, de encontrar a Dios en uno mismo. Claramente eso no iba a terminar bien para ella en el canon oficial. En su evangelio, María Magdalena describe un proceso, una especie de descenso al inframundo del alma, una travesía a través de 7 potencias, o mejor dicho, 7 velos, que nos mantienen desconectados de lo divino que somos. Cada potencia le habla al alma, le impone una idea, una traba, una mentira existencial, y el alma, una por una, las enfrenta. Primero está la oscuridad, la falta de conocimiento y comprensión de quiénes somos. Después viene el deseo, la atracción hacia lo material y lo mundano, buscando afuera lo que falta dentro.
Tercero, la ignorancia, el no reconocer nuestra verdadera naturaleza ni de dónde venimos. Cuarto, el celo por la muerte, esa fascinación o atracción hacia la destrucción y la desesperanza. Quinto, el reino de la carne, vivir bajo el dominio de los impulsos y deseos físicos. 6. La necia sabiduría de la carne, una falsa comprensión basada en lo superficial y engañoso. Y por último, la sabiduría iracunda, ese saber que nace de la ira y la hostilidad, y no de la claridad y la conciencia. Y al final, el alma recuerda, se limpia y se despierta. ¿Te suenan? Por supuesto que sí, son los demonios de la actualidad. La ansiedad, el miedo a no llegar, la compulsión a reaccionar, la desconexión con el cuerpo. Y según el Evangelio, María Magdalena los atravesó todos. No porque estuviera poseída, como dijo el Papa Gregorio I, sino porque sabía cómo transformarlos. Esa es la famosa historia de los 7 demonios que Jesús expulsó de María Magdalena. No fue un exorcismo, fue un literal despertar espiritual. Che, antes de seguir, te cuento algo. Si te gusta este contenido, te invito a unirte al canal por el valor de un cafecito. Si te sumas, vas a tener acceso anticipado a contenido nuevo antes que nadie, menciones especiales en los videos y de paso me ayudas a que pueda seguir creando esto que amo, entre otras cosas. Si te copa, dale al botón de unirme. Ahora, ¿cómo pasó María Magdalena de ser la apóstol más cercana a Jesús a ser la prostituta arrepentida? Para empezar, en ningún evangelio canónico se la llama prostituta. No hay una sola línea que diga que se dedicaba al trabajo sexual. Lo que hubo fue una reescritura, lenta pero efectiva. Todo empezó a consolidarse en el siglo IV, cuando la Iglesia, ya unida al Imperio Romano, definió los textos oficiales y dejaron afuera los evangelios de Tomás, de Felipe y de María Magdalena porque fueron considerados heréticos. Junto a ellos también volaron escrituras donde las mujeres tenían liderazgo en las primeras comunidades cristianas, como los Hechos de Pablo y Tecla. Sobre ellos te cuento en el próximo capítulo. Uno de los primeros en llamar herejía a estos textos fue Ireneo de Lyon, en su obra Contra las herejías, donde critica a los cristianos gnósticos que veían a lo divino como algo interno y a María Magdalena como líder espiritual. A partir de ahí, la diversidad de visiones dentro del cristianismo fue suprimida. Muchas comunidades primitivas tenían otros textos, otras formas y otras voces, pero eso se fue borrando. A medida que pasaban los siglos, Cristo fue perdiendo humanidad y ganando santidad, se volvió más etéreo, más célibe, más inalcanzable, y María Magdalena, en cambio, fue cayendo en lo opuesto, cada vez más humana, más pecadora y más carnal. Y así llegamos al siglo VI. En el año 591, el divino de Papa Gregorio I, en su famosa Homilía 33, hizo una fusión. La mujer que unge los pies de Jesús, la que es liberada de 7 demonios, y María Magdalena son la misma persona. Porque para Gregorio, los 7 demonios eran lujuria, deseo, prostitución. Una mezcla forzada de 3 mujeres distintas que condenó a María Magdalena a la etiqueta de pecadora sexual. El objetivo, clarísimo, reducir su figura a lo sexual, borrar su autoridad espiritual y reforzar que las mujeres solo pueden acercarse a lo sagrado si se arrepienten de su cuerpo. Como dice Karen King, teóloga de Harvard y experta en textos gnósticos, esta ficción papal mató 2 pájaros de un tiro, debilitó las enseñanzas asociadas a María y eliminó la posibilidad de liderazgo femenino en la Iglesia. ¿Y cuándo se corrigió este desastre? Recién en 1969, más de 1300 años después. Ahí, el Vaticano admitió que María Magdalena no fue prostituta. Un poco tarde. La imagen ya estaba instalada en el arte, en el cine, en las misas, en la cabeza de todo el mundo. Y aunque el Papa Francisco la reivindicó recientemente como la apóstol de los apóstoles, todavía no se la reconoce oficialmente como apóstol propiamente dicha. Igual, aguante el Papa Francisco, lo amamos. Hay un momento final en el Evangelio donde Jesús le dice a María, ¿dónde está la mente? Ahí está el tesoro. Y lo que encontramos en esa mente, en ese nous, ese ojo del corazón, es la verdad que nos libera. ¿Te imaginas lo distinto que sería el cristianismo y el mundo si se hubiera enseñado esto desde el principio? Una iglesia donde no hay que sufrir para merecer, donde el cuerpo no es enemigo sino templo, donde no hay castigo ni culpa heredada, donde una mujer fue la primera en comprender lo divino, una espiritualidad más encarnada, más humana, más nuestra. Pero era impensado, porque empoderaba, y un pueblo empoderado no se arrodilla tan fácil. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué después de casi 2000 años María Magdalena está resurgiendo? ¿Por qué estamos empezando a mirarla con respeto, con curiosidad, con reverencia? Capaz porque la verdad es como el ave fénix, no puede ser destruida. La verdad siempre encuentra la forma de volver, de arder, de sanar, de revelarse. Y capaz ahora, por fin estamos listos para escucharla, porque su historia no empieza con el nacimiento de Cristo,
sino con la resurrección, con ese instante sagrado en el que una mujer esperó en la oscuridad cuando todo parecía perdido, y fue la primera en verlo volver a la vida. Pero no estaba ahí por casualidad, estaba ahí porque lo amaba con un amor que ve lo que otros no pueden ver. No lo seguía como un ídolo lejano, sino que encarnó su ejemplo, se convirtió en ese mismo amor. Y ese amor es lo que necesitamos hoy, más que nunca. Un amor que declara sagrado todo lo que toca, desde los animales hasta los ángeles, desde los más pobres hasta los más poderosos. Un amor que ve valor en todo lo vivo, que atraviesa el ego y nos recuerda lo que somos. María Magdalena es el símbolo de ese amor. Y capaz, la verdadera historia de la resurrección no sea solo la de Jesús volviendo de la muerte, sino la de todos nosotros recordando cómo volver a la vida, una y otra vez, mientras estemos vivos. En el próximo capítulo voy a contarte todo sobre Tecla, la mujer que desafió al poder, se bautizó a sí misma y se convirtió en una leyenda de libertad y valentía en los primeros días del cristianismo, entre otras cosas. No te lo pierdas.